La nomenclatura de compuestos químicos es básicamente todas las temáticas que se ven en primero de bachillerato en la actualidad. Y bueno, si se sigue en carreras de ingeniería química o afines de química, se suele tener estos temas como partitura. Bien, primero se tienen los compuestos binarios. Bien, los compuestos binarios. Estos comprenden, primero, los oxigenados. Y los oxigenados van a comprender dos secciones. Una donde se mezcle el metal más oxígeno, y de aquí se van a salir dos tipos de compuestos. Estos son peróxidos y óxidos, o mejor dicho, óxidos básicos, donde los peróxidos van a funcionar el oxígeno con 1 menos y los óxidos básicos con 2 menos, que es lo usual. Un ejemplo básico y claro: aquí, si mezclamos el oxígeno con el litio, tenemos 2 menos, 1 más, y intercambiamos número de oxidación y queda el óxido de litio. No siendo acá un ejemplo el oxígeno igual con el litio, aquí funciona con 1 menos y acá 1 más, por tanto intercambiamos número de oxidación y queda el peróxido de litio. La diferencia, las valencias del oxígeno. Bien, en la otra clasificación tenemos a los no metales más el oxígeno. Estos van a formar los óxidos ácidos, o llamados anhídridos. Un ejemplo, el SO2. Continuando con los compuestos binarios, en la segunda clasificación tenemos los moleculares, que mezclan no metal y no metal. Lo expresé así: no metal y no metal. Bien, en los hidrogenados tenemos obviamente como elemento principal al hidrógeno. Al igual que en los oxigenados, vamos a tratarlo así, teníamos a los metales que se unían con el hidrógeno, en este caso cambia a no metales más hidrógeno, pero vamos a ver una diferenciación, porque acá también tenemos al no metal más hidrógeno, ¿ok? Contemplan como los moleculares, por eso no metal, y bueno, el hidrógeno y de igual forma es un no metal. Bien, dentro de los metales más hidrógeno se van a formar los hidruros metálicos. Ya, aquí se van a formar los ácidos hidrácidos. Aquí solamente se van a formar con lo de estos elementos: cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, teluro. De vez en cuando con el flúor y el grupo ciano. Aquí comprenden hidruros covalentes, o llamados compuestos especiales. Poniendo como ejemplo, aquí en hidruros metálicos, y tomando en cuenta esto, tenemos hidruro de sodio. Acá, obviamente, hidruro clorhídrico, o mejor conocido como el ácido clorhídrico. La palabra esencial aquí es hídrico, ¿ok? Y aquí el NH3, que es un compuesto especial, el conocido amoníaco, ¿ok? Aquí también hay la fosfina, arsina y demás compuestos especiales. Por último, en esta clasificación de binarios tenemos a las sales, ¿ok? En las sales se va a fusionar un metal más un no metal, ¿ok? Entonces,
Un ejemplo de esto son las sales halógenas de tipo neutra. Ejemplo, este conocidísimo compuesto que es cloruro de sodio. Este cloruro de sodio es la sal común. Ahora bien, los compuestos ternarios obviamente van a comprender 3 elementos. Primero, los ácidos oxácidos. Anteriormente habíamos visto los ácidos hidrácidos, ¿ya? Eran compuestos de 2 elementos. En este caso vamos a tener 3. Hago un pequeño inciso aquí. Antes habíamos visto el ácido clorhídrico, ¿ya? Este es ácido de tipo hidrácido. Bien. Acá, en vez de tener solo HCl, cloro e hidrógeno, vamos a aumentar oxígeno. ¿Ok? Este es el ácido hipocloroso. Eso es todo con estos ácidos oxácidos. Esta es la base común. Bien, en la siguiente clasificación, dentro de los ternarios, tenemos a las sales oxisales de tipo neutras. Estas sales oxisales de tipo neutras se forman a través de un ion catión poliatómico. ¿Qué quiere decir eso? Pero bien, ¿qué quiere decir esto de anión catión poliatómico? Básicamente quiere decir esto. Vamos a tener un anión, es decir, ClO, este es un anión. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa. Y tenemos catión, ¿ok? En este caso vamos a agregarle lo que ya habíamos agregado antes, un metal cualquiera, el sodio, un metal común. Bueno, con demás igualaciones, básicamente quedaría con el nombre de hipoclorito de sodio. Simplemente las palabras importantes aquí es, como lo habíamos nombrado antes, a este de acá, ácido hidrácido, luego cambió acá a ácido hipocloroso. Ahora, como ya no tenemos, ya quitamos la H, y en vez de la H, que es la carga positiva en este compuesto, pusimos el sodio con la carga positiva de este compuesto, es decir, catión anión poliatómico. Entonces, este tiene la carga negativa, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí en vez de oso, vamos a cambiar la palabra oso, o bueno, la sílaba oso, por hito, y de tal forma, si es que hay más compuestos, bueno, obviamente hay más compuestos, que tengan el sufijo de ico, vamos a cambiarlo por el sufijo de ato. De tal forma, por ejemplo, tenemos HClO7, el ácido el ácido perclórico, ¿ok? Teniendo el ácido perclórico, ahora quitamos esto, vamos a hacerle sal. Na, nuestra carga positiva, nuestro catión, y ClO7. Ahora ya no es el ácido hiperclórico, ahora es la sal perclorato, recordemos, cambiamos ico por ato, perclorato de sodio. Continuamos. En la misma clasificación de ternarios, vamos a encontrar a las bases. Como decía, teniendo a los ternarios, vamos a continuar con las bases, más conocido como los hidróxidos. ¿Por qué hidróxidos? Porque tienen este elemento que es el grupo hidroxilo. ¿Ok? Los hidróxidos. Estos hidróxidos también van a tener 3 elementos. Por ejemplo, se van a unir, va a tener su lado negativo, que es el OH, va a tener 1 menos, recordemos,
funcionan con uno menos, y se van a unir a un catión. Ya habíamos hablado, los cationes generalmente son los metales. Los metales, por ejemplo, vamos a poner otra vez, vamos a hacer uso del sodio. Y este va a ser el hidróxido de sodio. Finalmente, tenemos los cuaternarios. Estos cuaternarios, obviamente, como su nombre lo indica, van a tener 4 elementos, perdón. Entonces, generalmente son las sales. ¿Qué tipos de sales hay? Hay las sales oxisales ácidas, entre comillas, porque es lo mismo, sales oxisales dobles, entre comillas, aquí las básicas, entre comillas, y aquí las mixtas. Bien, vamos a tener un ejemplo de cada una. En este caso, para sales oxisales ácidas, vamos a usar los ejemplos que ya hemos venido utilizando. En una sal oxisal neutra tenemos simplemente NaClO, ¿ok? Esta es una sal como tal, ¿listo? Como su nombre lo indica, ácidas. Lo importante, si decimos que es de tipo ácido, va a contener hidrógeno, ¿ok? Lo importante va a ser eso. ¿Y dónde vamos a colocar este hidrógeno? Vamos a usar esto para guiarnos. Na, en medio del catión, que es la parte positiva, va a ir el componente ácido, que es el hidrógeno. Siempre cuando hablemos de componentes ácidos, va a ser el hidrógeno. Bien, ClO. Y listo. Aquí se le nombra como tal. La palabra importante aquí, obviamente, es ácida. La sal, en este caso, hipoclorito ácido de sodio. ¿Ok? Acá, en las sales oxisales dobles, lo importante es que va a haber 2 metales. Y la palabra relevante aquí es doble. Bien, entonces aquí vamos a tener 2 metales. Vamos a seguir usando el sodio y aquí el potasio. Bueno, aquí el orden, como se los debe escribir, hay una regla que luego en posteriores videos hablaré. La regla de electronegatividad. Entonces se pone los 2 metales, cargas positivas, y se pone el anión, es decir, carga negativa. Bien, continuando. Para el nombre, hipoclorito doble de potasio y sodio. ¿Listo? Aquí en las básicas, lo importante, como habíamos dicho en anteriores funciones de ternarias, las bases, lo importante era el grupo hidroxilo. Entonces el nombre nos dice básicas, lo importante va a ser que va a tener el grupo hidroxilo. Entonces aquí vamos a bajarle a este mismo compuesto, pero en vez de tener en el medio la H, va a tener al grupo hidroxilo y luego su parte negativa. Recordando que estos también son parte negativa y acá las positivas, y luego se va a tener que igualar. ¿Ok? ¿Ok? Lo importante aquí es básica, la palabra básica. En este caso sería hipoclorito básico de sodio. Bien, en las mixtas, en cambio, lo importante es que va a haber 2 no metales. O 2 aniones, mejor dicho. Vamos a bajar el catión, su lado positivo. Y aquí va a haber 2 aniones. En este caso, vamos a ponerlo así. Vamos a poner algo ya igualado. Por ejemplo, el aluminio, ¿no? Que tiene 3 más, ¿ya? Y aquí va a tener ClO4 y el otro anión SO4, ¿ok? Aquí no hay palabra importante como tal, simplemente se le nombra en el primero de acá, es decir, este, si no me equivoco, es el clorato sulfato de aluminio, nada más, no hay palabra clave esencial. Simplemente lo clave aquí es que obviamente es de los compuestos químicos más largos, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Estamos entonces desde los más largos. Esta ha sido una breve revisión de toda la nomenclatura.
También tengo un organizador gráfico que, bueno, lo explicaría en futuros videos, una por una, que obviamente hay reglas de nomenclatura, hay tipos de nomenclatura, recordemos la tradicional, Stock y UPAC, y obviamente sus respectivas reglas, y recordemos, de la excepción a cerrar la regla, obviamente hay excepciones que no las tome en cuenta, solo es una generalidad con unos pequeños ejemplos, obviamente no está igualada, solo es partituras iniciales para tener una clara visión de lo que es la nomenclatura química inorgánica.